اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Bueno, estuvimos hablando de dos estilos fundamentales: el estilo del Corán, con el Corán, la interpretación del Corán con el Corán, la interpretación del Corán con los hadices y las tradiciones. Ahora vamos a hablar de el estilo idiomático o gramatical, que es un estilo también utilizado por algunos exégetas, como en el caso de Tabarsi, que escribió Majma' al-Bayan, que es un tafsir en donde generalmente se hace mucho hincapié en tratar de descubrir el vocabulario del Corán, digamos, el tratar de traducir o de interpretar o de alguna manera conocer su verdadero significado sobre el tema de las distintas palabras y vocablos del Corán. Muchas veces se hacen estudios, por ejemplo, morfológicos, cuál es la raíz de la palabra, por ejemplo, ya que el idioma árabe se caracteriza justamente porque es un idioma que muchas de las palabras son basadas en una raíz trilítera generalmente o cuatrilítera, y de esa raíz, por ejemplo, aparece toda una familia de palabras que tienen un mismo significado o, digamos, rondan alrededor de un mismo concepto y significado. Entonces, el tafsir, cuando se dedica un poco a descubrir esto del significado, el concepto verdadero, y empieza a hacer estudios de la gramática, sobre el tema de la semántica, de la morfología, de la sintaxis, cuestiones que tienen que ver con la elocuencia, con la retórica, eso es más que todo un tafsir, digamos, del idioma, de la lengua, ¿no?, del Corán. Que eso también tiene su valor, porque muchas veces muchos de los conceptos más profundos del Corán están ligados a entender el texto. Si uno no entiende el texto, digamos, como habíamos dicho aquel día, la palabra escrita, se hace muy difícil poder entender después el significado. Y después, al fin y al cabo, existen, como bien dijimos, muchos estilos. Por ejemplo, los teólogos muchas veces han hecho hincapié en temas de creencia y de fundamentos de la religión. A veces los místicos, por ejemplo, aparecen. Ibn Arabi, por ejemplo, en su tafsir tiene justamente un estilo más místico de interpretar, una especie digamos, tafsir o exégesis gnóstico, basado en cosas que no son tan aparentes quizás o tan manifiestas y que necesitan de la ayuda de ciertos descubrimientos místicos o de una profundización mayor sobre el tema espiritual. Hay algunos que, por ejemplo, como dijimos, lo hacen desde la filosofía, como tratan de racionalizar la interpretación y tratar de alguna manera de buscar estos puntos de conformidad entre la filosofía y el Corán. Muchos desde la ética y la moral. Tenemos narraciones, digamos, algunos exegetas que han hablado de que un cuarto del Corán, por ejemplo, toca temas que tienen que ver con el carácter humano, con las, digamos, virtudes del carácter, con este tipo de cuestiones relacionadas al ser en sí, digamos, al ser interno del ser humano. Por lo tanto, hay muchos estilos que hay que tener en cuenta al momento de querer estudiar el Corán y querer interpretarlo. Mucha gente lo que hace directamente es, para cada leya, digamos, trata de revisar varios tafsires y ver la opinión de cada uno de los intérpretes. Y quizá el mejor estilo es ese, poder unir entre la visión de muchos intérpretes, ya sea a nivel histórico, sea interpretaciones que se fueron desarrollando durante toda la historia, ya sea a nivel estilos, o sea, ver, por ejemplo, lo que dicen los filósofos, lo que dicen los historiadores, lo que dicen los místicos, para tener una idea más clara. Obviamente el Corán, dijimos, es como un río que constantemente está en una constante corriente, ¿no? Es un río que fluye, por lo que el tafsir también debería fluir. Por eso hay muchos exegetas que dicen que en realidad hace falta una actualización constante del tafsir del Corán, porque el Corán para cada época tiene un discurso diferente. Por eso dicen, hablan de la frescura del Corán, justamente en el sentido de que el Corán puede aplicarse a cada realidad, porque es el mensaje del fin de los tiempos.
Finalmente queremos tocar un tema importante, y es que al fin y al cabo, a pesar de las profundidades del Corán, de la complejidad del Corán, el Corán originalmente fue escrito para la gente, o sea, el Corán es un libro de guía, ¿no? Tampoco hay que complicar tanto esta cuestión de la exégesis. Cuando hablamos de la importancia de la exégesis y de las profundidades del Corán, estamos hablando de una realidad que va más allá de lo aparente, ¿no? Sin embargo, aquello que está manifiesto, evidente y aparente en el Corán es algo simple de comprender. O sea, la persona normal que lee el Corán tiene la capacidad de poder entender el Corán, por lo menos el mensaje primordial del Corán. Por ejemplo, hay aleyas que dicen, ya ayuhan nas, oh gente. Esta aleya, por ejemplo, dice, ya ayuhan nas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum. Dice, oh gente, les ha llegado un consejo, digamos, de Dios, de su Señor, wa shifa'un lima fi sudur, y una cura, digamos, para aquello que está en los corazones, en el pecho, dice el Corán, wa hudan, y es una guía, wa rahmatun, y una misericordia para los creyentes. Entonces, este Corán, que es un consejo y una guía, y es una misericordia y es una cura para los creyentes, es obvio que tiene que estar al alcance de todos. O sea, tampoco podemos hacer del Corán un libro intocable, tampoco podemos hacer del Corán un libro que es imposible de leer o de entender o de comprender o de percibir o de interpretar. No, originalmente el Corán es un libro abierto para la humanidad, para el mundo, y hay que leerlo para comenzar a entenderlo mejor. Cuanto más se lee, más se le permite a uno interpretarlo. Cuanto más se lee, más se entiende. El Corán, por ejemplo, habla de temas históricos. Eso es muy bueno que la persona empiece a leer y de alguna manera pueda aplicar eso a su propia historia, a su propia sociedad, a su propia cultura, a ver cómo Dios trató a las demás comunidades a través de la historia. Por ejemplo, el Corán habla de cuestiones científicas. Es bueno que los científicos comiencen a ver en el Corán, digamos, para poder entender ciertas cuestiones de los descubrimientos y de las leyes naturales que hasta ahora no entendían. El Corán habla, por ejemplo, de la relación del hombre con Dios. Es bueno que la persona empiece a ver en el Corán el estilo que Dios propone para poder relacionarse con él. Entonces, cada uno en su especialidad tiene la capacidad de poder hacer del Corán un libro para su guía. Y el último tema, que con esto termino, es lo de preparar el espíritu para tener, digamos, una relación con este Corán, que es, como dijimos en algún momento, una mesa servida para todos. Es decir, que es importante que la persona también purifique su alma, porque el corazón tiene que estar abierto a esta luz. Si el corazón está lleno de velos, la luz no puede iluminar el corazón. Y el Corán es luz que debe iluminar. El Imam Khomeini dice algo interesante, dice, فَالَّذِينَ يَقِفُونَ خَلْفَ حُجُبْ عَدِيدَ لَا يُمْكِنُهُمْ أَنْ يُدْرِكُوا النُّورَ. Dice, aquellos que están parados detrás de los velos no pueden percibir la luz. مَدَامَ الْإِنسَانُ لَمْ يخرج من حجاب نفسه المظلم جدا وطالما أنه مبتلى بالأهواء النفسية وطالما أنه مبتلى بالعجب طالما أنه مبتلى بالأمور التي أوجدها في باطن نفسه وتلك الظلمات التي بعضها فوق بعض فإنه لا يكون مؤهلا لانعكاس هذا النور الإلهي في قلبه. Dice, siempre y cuando el hombre siga estando con un corazón oscuro detrás de estos velos, digamos, que oscurecen su corazón, siempre y cuando el hombre siga los deseos de su ego, siempre y cuando el hombre siga estando digamos, enorgulleciéndose de sí mismo, siempre y cuando el hombre siga digamos, creando estas cuestiones, digamos, que oscurecen, digamos, su alma, todas estas oscuridades, estos velos que están uno detrás de otro, dice, es imposible que pueda tener preparación para recibir la luz divina, que es obviamente la luz del Corán en su corazón. Por eso es importante que uno, además de estas herramientas de interpretación, además de conocer el idioma árabe, además de leer el Corán, además de tener ciertos, digamos, medios como para poder llegar a la interpretación, como es la historia, la filosofía, la mística, la teología, además de todo eso hay un tema de trabajo personal, un tema de trabajo psicológico, espiritual, moral, de purificación, porque la persona que, como dice el Imam Khomeini, está llena de velos, aunque le llegue la luz, no puede, digamos, percibirla. Entonces hay que tratar de quitar esos velos para que esta luz pueda entrar en el corazón. Alhamdulillah Rabbil Alamin.